Bueno, lo que propongo con este video es que hagamos primero un breve resumen de lo que estuvimos viendo en los primeros trabajos sobre la política, una introducción a la política y a su definición, y algo que indefectiblemente nos va a llevar al tema del poder. En principio me pareció interesante una definición aproximada que da Hannah Arendt en su libro La condición humana, sobre cómo definir la política. Si bien la política es un término muy difícil de definir, podemos dar diversas aproximaciones. Entre esas aproximaciones podemos tener esta de Hannah Arendt, donde cita: la política se trata del espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco ante los otros, como los otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como cosas vivas o inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita. La esfera pública surge de actuar juntos, de compartir palabras y actos. En la antigua Atenas, un hombre que solo viviera su vida privada, a quien, al igual que el esclavo, no se le permitiera entrar en la esfera pública, o que, a semejanza del bárbaro, no hubiera elegido establecer tal esfera, no era plenamente humano. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo Hannah Arendt? Por un lado, la política es un espacio donde los hombres están relacionando entre sí. Por eso habla de, o sea, no es que es una cosa viva o inanimada el hombre y ya está, no, sino que aparece explícitamente, se relaciona con otros y eso forma esa esfera pública. Eh, por otro lado, cuando habla de la antigua Atenas y habla de, bueno, el hombre que solo vive su vida privada y que no entra en la esfera pública, no era considerado humano. ¿Por qué? Porque no puede existir un hombre que solo viva en su esfera privada y no pueda y no se relacione con nadie y no habite ese espacio público. Por eso es importante, me pareció importante digamos, el disparador de la cita de Hannah Arendt, porque está hablando de la política que se da en ese espacio público, o sea que las relaciones que se dan entre los hombres en ese espacio público tienen que ver con la política. Es importante que no reduzcamos la política al gobierno o al Estado y ya está. No, sino que en diversos ámbitos de la vida se puede dar la política. Podemos dar diversas definiciones o referencias a lo que puede ser la política. Yo en un trabajo les hice definir la política, muchos citaron la definición de la RAE. Si bien no está mal citar esas definiciones, es importante que tengamos en cuenta que la política es un término que no tiene una definición universal, ¿sí? Y es una definición que cada uno va construyendo de acuerdo, ¿sí?, a lo que uno va analizando y estudiando de la política. Por eso que por un lado podemos decir que la política es todo lo que se refiere a la polis y su gobierno. Es decir, sabemos que en la antigua Atenas la forma de no solamente en Atenas, sino que en diversas ciudades-estado de la antigua Grecia, que eran polis, se llamaban polis, tenían sus formas de gobierno. Atenas en este caso era una democracia, pero bueno, después teníamos otras ciudades-estado que podían tener otras formas de gobierno. Todos, todos tenían gobierno y todo lo que se refería a ese gobierno tenía que ver con la política, era la política. Entonces los asuntos políticos se reducían a eso, a lo que tenía que ver con el gobierno, con la polis. También podemos decir que la política es el conjunto de asuntos públicos, ¿sí? Por eso que me parecía interesante lo de Hannah Arendt. El ámbito de ese público, el ámbito de esas relaciones que se dan entre los hombres, tiene que ver con la política. Y lo que es más importante es, la política es una actividad que concilia desacuerdos a través de decisiones obligatorias para la comunidad. Es decir, dentro de la comunidad los hombres se relacionan y pueden surgir conflictos, pueden surgir luchas. Eso hay que subsanarlo de alguna forma. Generar un acuerdo dentro de lo que son estos conflictos implica tomar una decisión y que la comunidad acate esa decisión que se toma. Por eso que, indefectiblemente, el término política nos va a llevar a lo que es el poder y la búsqueda de consenso. Lo político lo podemos ver en diversos espacios. Yo les decía, no se debe reducir a lo que es el gobierno y el Estado. Bueno, el Estado es uno de los espacios donde se da lo político, pero también tenemos otros espacios.
que forman parte de lo que nosotros llamamos sociedad civil. Se puede dar en el ámbito laboral, se puede dar en la escuela misma. ¿Sí? Hay jerarquías, hay superiores, hay normas que acatar, hay alguien que obedece y hay alguien que es obedecido. No lo veamos en el sentido peyorativo, alguien tiene poder y obedece. No, todas las relaciones sociales de los hombres implican algún conflicto o desacuerdo o alguna fricción, y eso se tiene que subsanar de alguna forma. Por eso que por una cuestión organizativa, incluso de la sociedad misma o de estos ámbitos de la sociedad civil, es importante que haya alguien que mande, porque hay que acatar normas, hay que acatar pautas, ¿sí? Hay que vivir en sociedad. Entonces, ese vivir en sociedad implica que las relaciones sean lo más sanas posibles. Bueno, esto nos lleva a que haya normas que acatar. ¿Sí? Lo podemos decir para el conjunto de la sociedad y lo podemos decir para el conjunto de un ámbito más pequeño, como puede ser una escuela, un trabajo o el ámbito doméstico, la misma familia o el mismo hogar en el que estamos. Hay que cumplir normas y pautas porque nos relacionamos con los otros, ¿sí? Y esa relación tiene que ser eh, sana, digamos. No tiene que haber conflictos. Y en el caso de que los haya, cuando tenemos ese conflicto, alguien tiene que tomar una decisión para subsanarlo. Y ahí es cuando entra en juego esto político, ¿sí? Porque se está reproduciendo una relación de poder. Entonces podemos decir que lo público y lo político no solo involucran al poder estatal, sino que también involucran a la sociedad civil. Por eso que podemos decir que la política tiene por un lado el sentido de relación social, esto de, bueno, la vida humana se está relacionando con el poder, con el gobierno, con la vida en común. La vida en común implica relaciones entre los hombres, implica la vida humana. Ese es el sentido de la política como relación social. Y por lo tanto podemos decir que es un rasgo que está presente en todas las relaciones sociales, ¿sí? En el lugar donde nos relacionemos con otras personas es un ámbito político. Esto nos lleva a afirmar la vida humana es política. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para evitar esa reducción, ese reduccionismo que yo les decía de la política tiene que ver con un funcionario o con un partido político o con algún miembro del gobierno o del Estado y ya está. No, no podemos reducirlo a eso. Por lo tanto, me parece importante hasta ahora yo seleccioné estos 5 conceptos que tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos de estos temas. Se nos tienen que venir a la mente y los tenemos que tener muy claros. Política, lucha, conflicto, consenso, acuerdo. Podría haber agregado otros, podría haber dicho persuasión, dominación, legitimidad, legalidad. También son conceptos que tienen que ver con la política y con el poder. Pero dentro de esos, los más importantes me parecieron estos que los tenemos que tener siempre en mente cada vez que hablamos de este tema. Ahora bien, ¿quiénes empezaron a hablar de la política? La política, dijimos, bueno, surge en la antigua Grecia. Los primeros que comienzan a hablar del tema son los filósofos griegos, entre los que podemos destacar Aristóteles. Filósofo y pensador de la antigua Grecia, vivió en el siglo IV antes de Cristo. Ha escrito muchos tratados, se supone que alrededor de 200 tratados, sin embargo se conocen 31, entre los que no solo habla de la política, sino que habla de metafísica, filosofía, lógica, ciencia, ética, etc. Para su tiempo fueron muy novedosas las ideas e incluso en la actualidad forman parte del sentido común de muchas personas, quizás no nos damos cuenta, pero son así. Y específicamente escribió un libro llamado La Política, dedicado pura y exclusivamente al tema. Por otro lado, muchos años más adelante tenemos a Maquiavelo. Maquiavelo, lo que él también escribe libros específicamente, tratados específicamente dedicados a la política y al Estado y a quienes detentan el poder. Es una figura del Renacimiento, sabemos que el Renacimiento puso en foco al hombre como centro de todo. Bueno, y Maquiavelo es una de las figuras, es un teórico político que destaca y que sus aportes abren camino a unas concepciones políticas de la modernidad exclusivamente
que en su momento no fueron muy apreciadas, pero son apreciadas después, hasta hoy en día sigue estando muy presente las ideas que propone Maquiavelo. En el caso de Aristóteles, él cita la frase que ya la habrán visto, incluso en algún trabajo se las hice explicar con sus palabras, si no me equivoco. El hombre es un animal político. Y esto nos remite a lo que veníamos diciendo hace un rato. El hombre es un animal político, ¿por qué? Porque toda la vida del hombre es política, toda la vida trata de la lucha, del consenso y de la relación con el otro. Más ampliamente, él dice cuál es el objetivo de la política, el bien común, la felicidad de todos los miembros de la comunidad. Recordemos que él está hablando para la antigua Atenas, estamos en el 300 a.C. Entonces él dice, bueno, la realidad social está atravesada por conflictos, lo que decíamos antes. Ahora, la actividad política es la encargada de resolver esos conflictos. Sí, esta es como una de las ideas importantes para Aristóteles. Quizás ahora parezca como más obvia, pero piensen que él lo estaba diciendo hace muchísimos siglos atrás, cuando recién comenzaba la actividad política y estos gobiernos, y cuando recién empezaba el hombre a desempeñar algún papel en lo que era la política. Maquiavelo mucho más adelante, digamos, sus ideas, lo principal, y básicamente es que eclosionan en su libro El Príncipe, él va a hablar sobre el arte de gobernar, ¿sí? Él le recomienda al gobernador, en este caso al príncipe, él lo escribe para Lorenzo de Medici, y él le aconseja cómo tiene que gobernar, cómo tiene que ser un buen gobernante, ¿para qué? Para poder ser obedecido. Él se enfoca en eso. Bueno, el gobernante está ahí y tiene que ser obedecido. Si el gobernante no es obedecido, su poder no tiene base. Entonces él dice cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer el gobernante para que el Estado sea fuerte y para que pueda ejercer su poder y pueda ser obedecido fundamentalmente. Estas son como las ideas más importantes. Implica mucho el tema de la política como instrumento para garantizar esa reproducción del poder. Entonces ahí él introduce, hablando de la política, introduce los conceptos de poder y de autoridad de los que antes no se hablaba. Y que obviamente, imagínense que si la política nos lleva al poder, Maquiavelo es el que empieza a establecer esta relación. Por lo tanto, de ahí vemos la importancia digamos, de lo que Maquiavelo estaba planteando ya por estas épocas. Entonces la política puede definirse en referencia a la toma de decisiones dentro de la comunidad y el accionar de acuerdo con lo decidido. Vuelven estos conceptos de lucha, conflictos, poder, dominación y esta idea de que no existe sociedad sin conflictos, nunca existió ni tampoco va a existir. Porque esto que hablamos de la política pone en evidencia que las relaciones de poder, ¿sí?, son conflictivas. La política obliga, ¿sí?, cuando toma una decisión para subsanar ese conflicto y en consecuencia obviamente puede generar otro conflicto porque no todos pueden estar de acuerdo con esa decisión que se toma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otro problema o nos lleva a otra cosa. Todas las sociedades tienen conflictos, en todas las sociedades hay algún nivel de desigualdad. Y lo que trata la política es de generar algo más igualitario, más equitativo. Cuando surgen esos conflictos, trata de tomar una decisión y de actuar en base a acciones que permitan anular esos conflictos y solucionar esa desigualdad. Esto en lo que tiene que ver con el conflicto. Ahora, para imponer esas decisiones, obviamente alguien tiene que dominar, ¿sí?, detentar ese poder. Dentro de lo que son las sociedades capitalistas, teorizando sobre las sociedades capitalistas, desde mediados del siglo XIX el pensamiento político se preocupó por analizar estas condiciones, estos mecanismos que permiten ejercer la dominación en estas sociedades. Entonces, entre esos teóricos tenemos a Karl Marx y Friedrich Engels, ambos filósofos, escritores, historiadores que se dedicaron a hablar de bastantes temas, pero fundamentalmente al tema político, al tema de la dominación y al tema de la lucha dentro de las sociedades capitalistas. Tanto se dedicaron a estudiar eso que llegan a proponer un nuevo modo de producción.
termina diciendo la sociedad capitalista es una sociedad desigual, tiene dos clases antagónicas que están en lucha constante, hay una clase oprimida que tiene que en algún momento rebelarse. Entonces ellos proponen una revolución social, la revolución del proletariado, y proponen un nuevo modo de producción. O sea, imagínense cómo analizan ellos y cómo ven la dominación de las sociedades capitalistas que terminan planteando esto. Obviamente son filósofos son filósofos de bisagra, hacen un cambio rotundo cuando empiezan a publicar sus libros y todos sus postulados. ¿Qué es lo que... entonces dijimos, política nos lleva al tema del poder y al tema de la dominación. Introduciéndonos un poquito en el tema del poder, ahora sí, lo que ya tenemos que empezar a ver, algo muy importante cuando hablamos del poder. Nosotros podemos tener como dos vertientes, digamos. Por un lado podemos decir, bueno, es una relación social. ¿Por qué es una relación social? Porque implica que alguien tiene el poder sobre otra persona. Yo no tengo el poder sobre nada. Entonces implica, eso es una relación social. El poder es una relación social. Tiene que ver, podemos decir, con la capacidad de hacer, yo puedo hacer tal cosa, ¿sí? O la capacidad de influir en la conducta de otros. Yo les puedo decir a ustedes, bueno, ahora para la semana que viene deben de hacer tal cosa, ¿sí? O no deben hacer tal cosa, ¿sí? Puede ser una prohibición o no. Estoy influyendo en la conducta de ustedes. Y no hay un poder político. Profesor-alumno no hay poder político. Entonces tenemos que diferenciar este poder del poder político, que tiene que ver con la potestad de mandar y ser obediente, ¿sí? Las decisiones que toma el Estado, que toma el gobierno, nosotros las acatamos, ¿sí? Estemos de acuerdo o no. Eso después lo vamos a ver qué pasa si uno no está de acuerdo. Pero eh, se acatan, ¿sí? Ahora bien, estas esferas de poder, y volvemos un poco a lo que hablábamos de las esferas del ámbito político, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la esfera familiar. En la esfera familiar, ¿quiénes influyen en la conducta de quién? Los padres influyen en la conducta de los hijos, ya que se considera que es primero una obligación de los padres, y por otra porque los niños no tienen la capacidad de decidir por sí mismos o de discernir entre lo bueno y lo malo, o de evitar realizar determinada actividad que los ponga en peligro. Entonces ahí se reproduce una relación de poder dentro de la familia. Podemos decir que también dentro del ámbito de la salud, cuando yo voy al médico y el médico me indica algo, yo tengo que obedecer lo que el médico me dice. En el ámbito jurídico lo mismo. ¿Sí? El juez toma una decisión en base a algo, uno tiene que acatarla. En la escuela lo mismo, como el ejemplo que yo les daba antes. Un directivo le dice a algún alumno o un profesor y uno acata esa orden eh, que se les da. Entonces ahí hay esferas de poder. Toda nuestra vida se da siempre en alguna esfera de poder. Porque es una relación social. Entonces volvemos a lo mismo. El hombre establece relaciones con otros hombres, ¿sí? Entonces, esas relaciones pueden llevar a conflictos, a luchas, ahí interviene la política. Y hay relaciones de poder, siempre en todo ámbito. Ahora, ¿quién ejerce el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién obedece? ¿Por qué obedece? ¿Se puede no obedecer? ¿Sí? Entonces eso nos lleva a hablar de la libertad, de la coerción, es decir, presionar, ¿sí? Poder tener esa potestad de que los otros nos obedezcan y o consentimiento, obedecerlo por consentimiento. La relación de poder tiene siempre coerción por parte de quien manda y consentimiento por parte de quien obedece, ¿sí? En el caso del que obedece. Quien obedece puede negarse a hacerlo, pero si yo me niego a hacerlo, tengo que saber que puede haber algún tipo de consecuencia. O puedo no querer obedecerlo, pero lo termino haciendo porque tiene que ser así. Por ejemplo, cuando intervienen los padres, la policía o un juez, yo puedo decir no, pero ¿qué pasa si yo no obedezco? Con, por ejemplo, el aparato policial, eh, por eso que sabemos que, está bien, uno puede no obedecer, puede no querer hacerlo, pero debe hacerlo. Por eso que son relaciones de poder. Y esto nos lleva a establecer los tipos de relación de poder, los tipos de relación de mando y obediencia.
normalmente se lo divide en tres tipos el poder de acuerdo a cómo es la relación. Condigno, condicionado y compensatorio. Por un lado, el poder condigno utiliza el castigo o la amenaza, ¿sí? Por ejemplo, la cárcel o las multas. Y ahí, ahí se está desobedeciendo, ¿sí? El poder condicionado influye sobre las creencias mediante la persuasión, la educación, la manipulación y el adoctrinamiento. Por ejemplo, lo que puede ser la cultura patriarcal. Sí, hay una especie de manipulación y adoctrinamiento que es más difícil de verlo, pero es una relación de poder. Y el poder compensatorio, que es aquel que otorga una recompensa a cambio. ¿Sí? Obviamente puede ser en dinero, ¿sí? O algún beneficio siempre económico, como lo puede ser el clientelismo político, ¿sí? Que es muy común. Ambas son relaciones de poder, ¿sí? Ambas las conocemos bastante y las podemos ver diariamente, ¿sí? Y son tres relaciones distintas de poder, de mando y de obediencia.